Se cumple ya una semana de esa elección de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México. País amigo, país hermano, que nos alegramos muchísimo en Colombia y bueno, y fuera de Colombia también nos alegramos porque México va a continuar con ese sueño progresista, con ese sueño de transformación que también se ha planteado en el país, como lo digo, en el país hermano. Y entonces nos vamos para Colombia, ¿no? Sentimos una envidia de la buena, eso no lo vamos a negar, envidia de la buena, de que quisiéramos, ¿no? Añoramos que eso mismo ocurra en Colombia, que continúe el sueño progresista y sobre todo esa transformación que necesita y que requiere nuestro país. Pues en todo eso, la opinión de una persona pues como Carolina Corcho, altamente valiosa, esa opinión y más ahora que se supo ese resultado de las encuestas, de la encuesta que hicieron los medios alternativos, los muchachos que hicieron la encuesta, y Carolina Corcho sale muy bien parada en esta encuesta, y muchas personas acá en el canal Carolina Corcho la ven como presidenciable. A mí no me importaría que Carolina fuera presidenciable. Carolina, Iván Velázquez, también ponen a Carlos Caicedo, claro que sí, Carlos Caicedo, que fue el que ganó esa elección. Pues Carolina Corcho, una palabra importantísima, una palabra que nos representa, una mujer que nos representa, eso sí, no lo vamos a negar para nada. Carolina Corcho es de esas mujeres guerreras que han llevado toda su vida el país aquí en mente y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con esa transformación del sistema de salud. Entonces, hablando otra vez de México y todo eso, pues, ¿qué tenemos que hacer en Colombia? Hemos hablado de que Gustavo Petro debe cambiar, eso también lo decimos desde el máximo respeto, cambiar esa estrategia de comunicación, que publicistas se encarguen también de hacer difundir ese mensaje de cambio y de transformación que sí se está presentando en nuestro país. Pues estrategias, hablamos también, hemos dicho, Gustavo Petro ha hablado de que es hora de que se empiecen a agrupar, de que se empiecen a organizar los campesinos, todos nos tenemos que empezar a organizar desde ya, en miras y en aras de lograr esa victoria en el 2026. También hemos seguido con el número 5586, no sabemos, como lo hemos dicho anteriormente también, no sabemos si ese va a ser el número, pero ustedes me hago entender, ¿no? A lo que me refiero, a que necesitamos también esas mayorías en el Congreso. De eso también vamos a hablar. Pero entonces, ¿cuál es el tema del video? Pues que Carolina Corcho ha escrito una columna que nos habla y lleva por título Elecciones en México, lo que deberíamos aprender. Eso va a ser el tema pues central aquí en el video, la opinión y la lectura de la columna de Carolina Corcho que nos habla de eso precisamente, de lo que queremos tocar el tema el día de hoy, de las elecciones en México y lo que debemos hacer, como dice ella, aprender en Colombia. Aparte de eso, pues tenemos otros temas, claro que sí, temas que también hemos visto una noticia fea, un anuncio, o sea, Carolina Corcho destapa que han sido víctimas de amenazas, incluso Vicente Calvo también envía un post refiriéndose también a este tema de las amenazas, que hay incluso una mujer, una pieza clave en todas estas investigaciones que hace de Vicente Calvo en su portal Dónde está la plata, pues decidió renunciar por petición de su familia. Eso lo vamos a ver también, triste que todo eso siga ocurriendo y es algo que pues definitivamente esta gente no va a parar de hacer. Y como lo digo, pues tenemos bastantes ñapitas, bastantes temitas que vamos a tocar. Otro tema importante también que me parece y que lo traigo acá es esto que dice Andrés Camacho y el último logro del gobierno, que se logra un acuerdo con 6 comercializadoras de energía para bajar ya las tarifas en la costa. Ese tema también lo vamos a tocar. Tenemos aquí un video que ha publicado el ministro Andrés Camacho tocando ese tema también, una gran noticia. Y ñapitas, como siempre tenemos acá en cualquier contenido que creamos en Colombia con C. Entonces, lo primero, vamos a irnos a tocar el tema de México, la columna de la gran Carolina Corcho. Y aparte, antes de pasar a leer la columna, pues vamos a leer este post que envía Gustavo Petro. Ya lo hemos escuchado hablando a los campesinos, organícense, tienen que tener una representación en el Congreso también para que esa reforma agraria, esa transformación agraria también pase y tenga más cabida y más fuerza allá en el Congreso.
Entonces, hablando del 5586, que repito, no sabemos si es el número que va a funcionar para estas elecciones, pero lo tomamos como referencia, y dice Gustavo Petro: construir mayorías en el Congreso es fundamental si el pueblo quiere cambios. La constitución como partido del pacto histórico y la consolidación de un frente amplio con otras fuerzas progresistas del país pueden garantizar ese objetivo. Y cita Gustavo Petro un post de DF, aquí vemos a López Obrador: el presidente de México anuncia que impulsará sus polémicas reformas, ahí le meten sus polémicas reformas, sus transformaciones también constitucionales con las nuevas supermayorías que tendría en el Congreso tras las elecciones, pese al nerviosismo en los mercados y la promesa de diálogo de Sheinbaum. Pues ahí vemos la imagen de López Obrador y eso es lo que cita Gustavo Petro: construir mayorías en el Congreso esta vez es fundamental. No nos puede pasar lo mismo que ocurrió en las elecciones anteriores, y yo puse ayer el caso de lo que me pasó a mí con amigos en Bucaramanga que votaron por Petro para las presidenciales, pero para las regionales, para senadores y todo también votaron fue por los de siempre, por las mafias, por esas mafias que hay allá en el departamento. Hablo de Santander y de lo que conozco porque lo puedo decir, pues, que me ocurrió a mí personalmente. Entonces, pues, clave, construir esas mayorías en el Congreso. Entonces, ahora sí, vamos a leer la columna de la gran Carolina Corcho. Es una columna que escribe Carolina, ya la hemos leído varias veces en este portal. Es la revista Sur. Es el portal donde ella escribe su columna. Bueno, listo. Entonces, ¿qué dice Carolina? En recientes días se presentó uno de los hechos políticos más importantes para el progresismo latinoamericano. Este fue la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que además llega con mayorías parlamentarias, mayorías de gobernaciones y el triunfo de Clara Brugada en la alcaldía del Distrito Federal. Un triunfo apabullante, sin duda alguna, del partido Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien termina su mandato con una popularidad alrededor del 70%. Estos hechos son aleccionados para América Latina, en tanto que AMLO deja como legado la consolidación de un proyecto político que termina de romper la hegemonía de los partidos políticos tradicionales, el PRI y el PAN, que configuraban un proyecto conservador que profundizó el neoliberalismo en México. El gobierno de AMLO tuvo avances importantes en materia de política social, aumento del salario mínimo, superación de la pobreza y un trabajo comunicativo importante dado por las mañaneras, en donde el propio presidente de manera disciplinada informaba a la opinión pública sobre los avances del gobierno. Esto contribuyó a disuadir a la oposición mediática repleta de fake news planteadas alrededor de este gobierno, como está ocurriendo en la región y en el mundo, en donde parte de la prensa ejerce como opositora política de los gobiernos progresistas. Sin duda alguna, esta conexión permanente con la ciudadanía mexicana, la defensa de la soberanía de México, que es un país con un marcado nacionalismo, y las políticas sociales explican los resultados electorales logrados por AMLO y por Morena. Por lo pronto, han garantizado la continuidad de un proyecto político bajo el mandato de la primera mujer presidenta de México, una mujer científica, con reconocida trayectoria en la izquierda mexicana, que había hecho una buena gestión como jefa del gobierno de Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ha roto todos los techos de cristal y promete dar continuidad al proyecto de Morena, que cuenta con las mayorías para iniciar un proceso reformista a las políticas neoliberales implantadas por los gobiernos conservadores. Es este su mayor reto: la recuperación de la intervención del Estado en la garantía de los derechos fundamentales como la educación, la salud, el acceso a los servicios públicos, la soberanía energética, lo que supone un paquete reformista que el presidente AMLO anunció que dejaría presentado en el Parlamento antes de su salida. Esto supone que se desatará una polarización aún mayor que la vivida con AMLO.
Esto no tiene que ver con la talante de un mandatario necesariamente, sino con el hecho que la propuesta reformista tocará intereses multimillonarios de quienes han hecho un manejo privado de los recursos públicos, la cual es la máxima premisa del neoliberalismo, también instaurado en México, lo que implica un reto mayor para la presidenta. En el caso colombiano, esta polarización se anticipó de manera feroz contra el gobierno de Gustavo Petro, dado que este presentó desde el primer año de gobierno un conjunto de reformas cuyo centro es la superación del proyecto neoliberal que generó la mayor exclusión social que ha tenido Colombia y América Latina. En materia de derechos laborales, acceso a los servicios de la salud, acceso a la pensión, redistribución justa de la riqueza por la vía de una tributación progresiva. Esta situación aún no la han enfrentado los mexicanos y será el principal reto del movimiento de Regeneración Nacional Morena. Morena y AMLO, ojo, nos dejan unas lecciones para Colombia con este hecho político. La principal es la importancia de la organización política, del partido y la coalición mayoritaria para la construcción de la correlación de fuerzas para adelantar el proceso de cambio y la continuidad del proyecto político de transformación. En Colombia se ha avanzado de manera importante en el programa. En tanto, el presidente Gustavo Petro cuenta con un proyecto reformista sólido. Los problemas para llevarla a cabo han estado en la configuración de la coalición mayoritaria. Esta no logró hacerse alrededor de acuerdos pragmáticos que permitieran el trámite de las reformas. La reforma tributaria contó con este respaldo porque gozaba del favor del viento de cola que tiene un gobierno cuando inicia su mandato. Pero por demás, las reformas que tocan el núcleo duro de los multimillonarios intereses del capital financiero han tenido un tránsito tortuoso e incierto. La de salud en este momento está hundida. La pensional puede ser aprobada en medio de la polémica con las centrales sindicales y movimientos sociales de base del gobierno que piden que el primer pilar de cotización obligatorio al régimen público de prima mediana sea de 4 salarios mínimos. Ante la reducción de este a menos de 2 puntos salarios mínimos, la laboral está paralizada. De otro lado, es muy importante el legado de México, en tanto hace realidad el principio progresista de la paridad en el acceso del poder político. No solo por el hecho de que la presidenta sea mujer, sino porque efectivamente el proyecto político que representa debe favorecer a las mayorías de mujeres mexicanas, en su economía, en el acceso a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. Algún feminismo ha perdido la hegemonía y la posibilidad de construir mayorías políticas porque han terminado por adherir a lo que se denomina el neoliberalismo progresista. Es el caso de los Estados Unidos, en donde algunos movimientos sociales se volcaron a apoyar a Hillary Clinton por el hecho de ser mujer, sin preguntarse qué tipo de proyecto y de economía política representaba ella. No era más que el proyecto político que vela por la concentración de la riqueza que excluye a millones de mujeres en Estados Unidos y en el mundo. De igual manera pasó con Obama. Muchos movimientos sociales se volcaron a un apoyo bajo el discurso del etnicismo cuando sostuvo una política excluyente con la mayoría del pueblo norteamericano. En la crisis económica se ocupó de salvar bancos y no a la gente. Este es el gran debate del progresismo en el mundo. Tiene que ver con que los movimientos sociales se han volcado a apoyar como proyecto progresista a las luchas por el reconocimiento de la comunidad LGTBI, de las mujeres, de las etnias, lo cual está muy bien. El problema es cuando se abandona la perspectiva de superar el neoliberalismo como modelo de exclusión de las mayorías. Es así como sectores progresistas terminan aupando proyectos políticos estructuralmente excluyentes y las mayorías trabajadoras terminan siendo cooptadas por la extrema derecha, como ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump y en otros lugares del mundo. El vacío que ha dejado el progresismo con proyectos de cambio que no solo transformen la cultura, sino la economía política, lo ha llenado la extrema derecha. Por eso es tan importante que tanto en México como en Colombia se logre avanzar en la superación de la larga noche neoliberal. Y como conclusión, podríamos decirlo así, dice la gran Carolina Corcho, las lecciones que deberíamos aprender, en primer lugar, la necesidad de un partido político democrático
que alrededor de un programa de transición democrática supere y trascienda las políticas neoliberales y al mismo tiempo una propuesta de frente amplio que permita concertar una agenda de transición democrática. Son las tareas que nos enseña sin lugar a duda la experiencia mexicana. Unidad de los demócratas, manteniendo la pluralidad y la diversidad, pero concertando los grandes proyectos de reformas democráticas de cara a las elecciones congresionales y presidenciales del año 2026. Carolina Corcho, exministra de Salud, médica, psiquiatra. A mí, después de leer todo esto y viendo pues los resultados de la encuesta, es imposible no verla, ya verla con perspectiva de candidata, de futura candidata, de ser esa mujer que continúe con nuestro sueño progresista, que lidere esa transformación en nuestro país. Guerrera, ahí lo ha demostrado. Eso sí, frentera también. Representativa de la mujer colombiana, totalmente. Sería una grandísima elección. Ahora, me pregunto yo no la he escuchado por ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Carolina se le medirá a esto? Esa es la gran pregunta, porque respaldo tiene la gente y después de leerla podemos decir Carolina Corcho la tiene clara. Y destaco esta parte de la columna que ella habla, que lo dice acá, esta parte. El problema es cuando se abandona la perspectiva de superar el neoliberalismo como modelo de exclusión de las mayorías. Es así como sectores progresistas terminan aupando proyectos políticos estructuralmente excluyentes y las mayorías trabajadoras terminan siendo cooptadas por la extrema derecha, como ha ocurrido en los Estados Unidos con Donald Trump y en otros lugares del mundo. Y aquí, esta parte, es importante que tanto en México como en Colombia se logre avanzar en la superación de la larga noche neoliberal. Ahí está el detalle. Ahí está la cuestión. Todo esto, perfecto, acompañado de lo que dice Carolina. Al final, ya lo hablamos de la organización y volvemos entonces al post de Gustavo Petro. Construir mayorías en el Congreso es fundamental si el pueblo quiere cambios. La Constitución como partido del pacto histórico y la consolidación de un frente amplio con otras fuerzas progresistas del país pueden garantizar ese objetivo. Dura tarea, aparte, ¿no? El software, todo lo que pasa por allá. Entonces, el trabajo es grandísimo y volvemos a preguntarnos, ¿Carolina Corcho se le medirá? Ojalá que sí. Y continuando con Carolina Corcho, una noticia triste, una denuncia que hace Carolina, una denuncia de amenazas. Sabemos de la lucha de Carolina Corcho a lo largo de su vida por la salud de los colombianos, por hacer que Colombia tenga un sistema de salud justo, que la salud le llegue por allá, a esos territorios apartados. Y esto siempre ha desencadenado, desafortunadamente, y es el caso otra vez, amenazas, hostigamientos, como ella también lo dice en su post. Amenazas y esta vez graves. Mire lo que denuncia la gran Carolina. De nuevo llegan amenazas contra nuestras vidas. Cada vez que hay un hallazgo de corrupción en el sector salud, comienzan los hostigamientos contra quienes ejercen con pulcritud su labor parlamentaria y el liderazgo de la sociedad civil para lograr justicia social en Colombia. Defender la vida no nos puede costar la vida misma. Solicitamos a las autoridades hacer las investigaciones y asumir las acciones pertinentes para identificar a los responsables de estas acciones criminales de hostigamiento al ejercicio democrático. De otro lado, también pedimos que las instituciones de control y de la justicia avancen con celeridad en las investigaciones y resultados frente a las denuncias que hemos interpuesto formalmente por presunta pérdida de los billones de recursos públicos de la salud para el cuidado de la vida en Colombia. Nuestra voz continuará a disposición de los pacientes, trabajadores y la ciudadanía para lograr la garantía de sus derechos. Y denuncia aquí Francisco Castellanos, de nuevo nos amenazan de muerte por nuestro trabajo social. Ahí vemos el panfleto, no le vamos a dar visibilidad, pero terrible, terrible esto. Y aparte, por acá tenemos a Vicente Calvo. Gracias a las amenazas, hemos sufrido una baja en el equipo de ¿Dónde está la plata? Una de las integrantes del equipo, una profesional en contaduría y estadística aplicada,
con más de 7 meses con nosotros, renunció por petición de su familia. Esto nos atrasa la investigación minuciosa que ella venía haciendo sobre el comportamiento financiero de las IPS, específicamente las de integración vertical. Tendremos que ubicar a otro profesional capacitado con nuestras herramientas y continuar. Pa'lante, Vicente, pa'lante, que su labor es muy importante y ha servido para destapar y desenmascarar todo esto que ha ocurrido a lo largo de los años con el sistema de salud en Colombia. Entonces, fuerza Vicente, fuerza Carolina, y ojalá, como lo dice la propia Carolina Corcho, y esperamos todos, ¿no?, que se abran las investigaciones y que de una vez por todas aparezcan culpables, porque siempre mandan panfleticos, mandan esto, vea lo que lograron que renunciara una gran profesional, pero llegará otro, y esto no se va a detener, pero que ojalá se llegue a investigar quién hace eso, quién hace esos panfletos. Eso lo esperamos. Bueno, entonces dejamos a Carolina Corcho ahí con esa pregunta. A ver si Carolina en alguna manifestación dice que sí, que ella estaría dispuesta a ser la líder que continúe con nuestro sueño progresista. También esperamos pues la respuesta de los otros candidatos, los otros opcionados que revelaron esos datos de la encuesta que hicieron los muchachos, los medios alternativos allá en Colombia. Bueno, pues avanzamos y otra noticia importante. La verdad que esta noticia tiene una importancia grande. Hemos oído a Gustavo Petro, hemos escuchado a la gente en los territorios, en los barrios populares, en la costa caribe, en todo el país. El tema del recibo de la luz, de las tarifas de la luz en el país y especialmente pues también en la costa caribe, algo que es conocido en todo el país de toda la vida. Allá siempre han tenido que pagar dinero, bastante dinero por la luz. Muchas veces en zonas apartadas, en zonas pobres, muchas veces hemos visto cómo la gente a veces tiene que dejar de comer para pagar la luz. O se come o se paga la luz. También vimos un caso que nos llamó, que nos generó repudio, ¿no? Ver cómo una empresa española les vendía a esas zonas pobres del país, vendía la luz prepago, que una tarjeta, entonces recargo 10.000 pesos, no sé cuánto sería, para tener luz ese día. Increíble. Esas cosas como esas han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Y esas son otra de las cosas que el gobierno ha querido cambiar. Obviamente, ahí a quien se enfrenta, a mafias y a todos los intereses de unos pocos. Pero siempre el perjudicado, la gente, el pueblo, los más necesitados, ladrando para poder prender un ventilador y los recibos que genera el prender el ventilador, el abanico, como ellos le dicen, o un aire acondicionado, en ocasiones que sí lo pueden tener. Entonces, la noticia, ¿en qué surge? Pues ese anuncio que hace el gobierno. El gobierno anuncia un acuerdo con 6 comercializadoras de energía para bajar ya las tarifas en la costa. Y el ministro Andrés Camacho también dice a través de su cuenta de X, cumpliendo con el mandato popular de reducir las tarifas de energía en el país, les comparto las medidas con las que los hogares más vulnerables se verán beneficiados en el precio de sus próximas facturas. Escuchemos al ministro Camacho. Me complace anunciarle al país que luego del anuncio que hiciera el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la ciudad de Barranquilla, en el gobierno con el pueblo. Ustedes dicen que se pueden bajar las tarifas de generación de la energía ligando las empresas hídricas a un techo que viene a ser la tarifa de generación termoeléctrica. Eso automáticamente genera una enorme ganancia para las empresas de generación hídrica. Esa es una propuesta no de este gobierno, sino de las empresas de generación hídrica, que deberían disminuir el precio de su tarifa a sus propios costos de producción, que son los menores en toda la generación de la energía eléctrica en Colombia. Por tanto, yo les imparto una orden, ministro. Bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren, busquen una fórmula intermedia con la mía.
Pero de aquí no sale un engaño en las tarifas de energía eléctrica para la población. Hemos estado trabajando las últimas semanas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía para materializar la decisión de tomar como deuda pública la opción tarifaria que se venía cargando como deuda a los hogares más pobres del país, especialmente en el Caribe. La decisión y el acuerdo al que hemos llegado incluye una ruta en la que, primero, a través de la banca pública entregaremos los recursos a estas empresas para que transfieran en la próxima factura y de acuerdo a los recursos que están siendo desembolsados, ese alivio a los hogares y empezar entonces un proceso de reducción de tarifas progresivo en la medida que estos recursos sean entregados. Segundo, presentar al Congreso de la República el 20 de julio una ley que permita que el gobierno nacional asuma esa deuda que hoy estaría a través de los créditos entregándose a las empresas del sector y podamos entonces garantizar un habilitante jurídico para que sea una deuda pública. Y en tercer lugar, continuar las mesas de trabajo identificando nuevas alternativas para seguir garantizando, buscando una energía más económica, precios eficientes y por supuesto alivios a la presión tarifaria que existe en muchos de los hogares colombianos y de esa manera garantizar una reducción en las tarifas y continuar por ese proceso. Finalmente, decirles que es el compromiso de este ministerio, de este gobierno, del mandato popular que tenemos, seguir construyendo alternativas para consolidar no solo la transición energética, sino entregarle al país unas tarifas justas como las que se merecen en los territorios. Para complementar esta gran noticia, vamos a la página de la presidencia. Gobierno logra acuerdo con 6 comercializadoras de energía para bajar ya las tarifas en la costa. Justo cuando se cumple el término de un mes que dio el presidente Gustavo Petro a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía para encontrar fórmulas para reducir las tarifas de energía eléctrica, en especial en la costa Caribe, el gobierno del cambio logró un acuerdo con 6 empresas comercializadoras. Al acuerdo se acogieron las empresas Caribemar Afinia, Grupo EPM, EIR-E, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, la empresa de energía del Quindío y Batia, que permitirá reducir las tarifas hasta un 20%. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, explica cuál será la hoja de ruta para concretar ese acuerdo. Entonces, el primer punto, a través de la banca pública se entregarán los recursos a esas empresas para que transfieran en la próxima factura el alivio a los hogares y continuar con un proceso progresivo de reducción de tarifas. 2. Presentar al Congreso de la República el próximo 20 de julio un proyecto de ley que permita al gobierno nacional asumir esa deuda. Tercero, continuar las mesas de trabajo para seguir buscando alternativas que permitan encontrar energía más económica, precios eficientes y alivios tarifarios. La nación asume 2.7 billones de opción tarifaria. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, explicó que el acuerdo con las 6 comercializadoras de energía consiste en que éstas reciben recursos de Findenter a manera de crédito, con tasa compensada por el gobierno nacional y con un periodo de gracia de 1 año, para que comience ya el alivio a los consumidores, en especial de la costa Caribe. El Plan Nacional de Desarrollo autorizó 1 billón. Hay otro billón por autorizar por decreto que saldrá en los próximos días para iniciar ese proceso. La deuda total de la opción tarifaria es de 4.7 billones, pero de los estratos 1, 2 y 3 son 2.8 billones que son los que asumirá el gobierno, dijo. Agregó también que el acuerdo con las comercializadoras implica que como están recibiendo 1 billón de pesos con 1 año de gracia, tienen que bajar, pero ya, las tarifas. Tienen que generar el alivio a los hogares consumidores, particularmente los de la costa. Mientras tanto, el gobierno prepara el proyecto de ley para llevar al Congreso el 20 de julio para asumir la deuda con Findenter, explicó. Sin embargo, aclaró también el ministro Bonilla que el acuerdo no incluye ni las pérdidas negras ni los costos de generación, que también afectan el tema tarifario de energía. Pero la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ya está mirando temas de regulación frente a los costos de generación, aseguró el ministro Bonilla. Pues muy buena noticia y vamos a ver qué pasa, ¿no? Estaremos pendientes. En un mes aproximadamente se verá reflejada esa reducción en los costes de las tarifas de energía
en esos estratos, en los diferentes sectores y en especial en la costa norte. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes. Esperamos también cualquier persona que nos escribe nos diga, oiga, sí se bajaron los precios de la luz, sí fue verdad, no fue mentira, este guerrillero sí cumple. Entonces, pues háganme el favor y estamos pendientes entonces de eso. Hablaremos de eso en un mesecito. Así como un mes se cumplió cuando dio la orden Gustavo Petro, pues en un mes se verá entonces más o menos, pienso yo, sí, claro, según esto, en un mes reflejado esa reducción en los precios de la luz. Oiga, y aquí como dice María Clemencia, ¿no? Falta ahora, ¿no? María Clemencia dice, Procuraduría y Consejo de Estado ya deben estar estudiando cómo impedirlo. Ay Dios, y no es nada descabellado lo que dice María Clemencia. Esperamos que no, esperamos que esta vez no vaya a ocurrir nada de eso, porque no sería raro, eso sí, no sería nada, pero nada extraño. Como extraña, y seguimos avanzando, era la postulación de ese tal Felipe Córdoba, que dice que para ser procurador, pues afortunadamente la Corte, en este caso, pues dijo que Felipe Córdoba no cumple con los requisitos para ser procurador general. Lo dijo la Corte Constitucional y al respecto también se manifestó Gustavo Petro. Antes de leer ese artículo, vamos a leer acá el post. Creo que la Corte Constitucional sale bien en defensa de las calidades para ser magistrado. Aún, inconvencionalmente, se le asigna al procurador la función de juez sobre todos los servidores públicos. No entiendo cómo se pudo empatar en sala de consulta, rebajar las condiciones para ser magistrado a un candidato a procurador. Pero bueno, afortunadamente en este tema que había sido un tema, Gonzalo Guillén lo vimos también denunciando bastante esta acción, esto que se pretendía, pues no pasó. Felipe Córdoba entonces no cumple con los requisitos. Vamos aquí a RTBC Noticias. La Corte ha cerrado esta posibilidad al declarar la inexequibilidad de la norma que permitía homologar la experiencia en profesiones distintas al derecho. La Corte Constitucional ha cerrado la puerta a la aspiración de Felipe Córdoba para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, al declarar la inexequibilidad a una norma que permitía a los candidatos homologar la experiencia obtenida en profesiones distintas al derecho. Tras un año de deliberaciones, la Corte hizo público el documento que declara la constitucionalidad de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esta decisión llega después de que meses atrás se revelara cómo diferentes fuerzas políticas están trabajando para llevar a Felipe Córdoba a la Procuraduría en sustitución de Margarita Cabello, cuyo relevo está programado para el año 2025. Todavía falta. Previo a esa decisión, la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, había solicitado al ministro del Interior, elevar una consulta al Consejo de Estado para determinar el perfil requerido para el cargo de Procurador General. Esto incluía la posibilidad de que los abogados pudieran acreditar la experiencia adquirida en profesiones relacionadas, lo cual le permitiría a Felipe Córdoba sustentar su experiencia de 10 años necesaria para la postulación mediante la suma de sus carreras. Sin embargo, la Corte ha cerrado esta posibilidad al declarar la inexequibilidad de la norma que permitía homologar la experiencia en otras profesiones distintas al derecho, para complementar los años requeridos para el cargo de procurador. Al respecto, pues ya vimos la opinión, cuál fue el post que envía Gustavo Petro de esta decisión. Como dice, entonces lo repito, creo que la Corte Constitucional sale bien en defensa de las calidades para ser magistrado. Y de esa posibilidad cerrada por parte de la Corte Suprema de Justicia a Felipe Córdoba y su aspiración, y la aspiración de muchos por ahí, ¿no?, que querían colarnos a de Felipe Córdoba para ser Procurador General de la Nación, pasamos ahora al Consejo de Estado, que anuló la elección de Altus Vaquero como magistrado del CNE. El Consejo de Estado, a través de la sección quinta, anuló la elección de Altus Vaquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral el 6 de junio del 2024. La decisión tomada en votación dividida se fundamenta en que Vaquero no cumplía con los requisitos de experiencia necesarios para el cargo. Vaquero, elegido en agosto de 2022, no contaba con los 15 años de experiencia profesional requeridos. Según el fallo, su experiencia profesional desde la obtención del título de abogado en agosto de 2007 hasta su postulación era de 14 años, 11 meses y 24 días. Insuficiente para cumplir con los criterios establecidos por la ley. La anulación se basa en los artículos 275 y 137 de la ley 1437 del 2011.
El artículo 27.5 señala que es causal de nulidad electoral cuando se eligen candidatos que no cumplen con los requisitos legales. El artículo 137 permite a cualquier persona solicitar la nulidad de actos administrativos de carácter general, lo cual fue la base del recurso interpuesto por María Angélica García Sarmiento y Nicolás John Díaz. La salida de Vaquero del CNE ocurre en un contexto delicado, mientras el organismo investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas violaciones a los topes de campaña. La decisión del Consejo de Estado altera el equilibrio de fuerzas dentro del CNE, que ahora deberá operar con 8 magistrados hasta la elección de un nuevo integrante. El Consejo de Estado ha dejado claro que la experiencia profesional para cargos de magistrados debe ser rigurosamente verificada, asegurando que los nombramientos cumplan con los requisitos legales. La anulación de la elección de Vaquero subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos de selección de altos funcionarios en Colombia. Esto lo publica el portal Cuarto de Hora. Ustedes no lo estaban viendo, pues aquí lo publicó Cuarto de Hora. Ojo con eso, ¿no? La salida de Vaquero ocurre en un contexto delicado, mientras el organismo investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas violaciones a los topes de campaña. La decisión del Consejo de Estado altera el equilibrio de las fuerzas dentro del CNE, que ahora deberá operar con 8 magistrados hasta la elección de un nuevo integrante. Vea pues, delicado esto que resalta, ¿no? Aquí este portal, el Consejo de Estado. Ay Dios, cualquier cosa podemos esperar. Así que mucha atención. Otra ñapita, ya llegando al final de este contenido. Fiscal Mario Burgos a juicio disciplinario por filtrar interrogatorio de Nicolás Petro. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos. Una noticia que publica la W y Gustavo Petro reacciona. Se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución. Más ñapitas. Vean esta ñapita, ñapota. Importante esa noticia de última hora. La ONU agrega oficialmente a Israel a su lista negra de países que matan niños. Esta lista también incluye grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda, entre otros. Esta es una noticia bastante importante, esa decisión de la ONU. Oficialmente agregada Israel a su lista negra de países que matan niños. Se estaban demorando. Más ñapitas. Entonces, y ahora vamos a la UNGRD. Y que pues en medio de todo el escándalo, ¿no? Y todo lo que ya nos connota, ¿qué pasó ahora? Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿qué descubrió por allá Carrillo? ¿Qué pasó? Pues tranquilos. Es una buena noticia, miren esto. Y me encanta ver la foto de Carlos ahí. A Carlos con este amigo, ¿verdad? Sentado a la orilla de un paisaje, ¿verdad? El mar, genial. Bueno, vean la noticia. La UNGRD avanza en la aprobación del protocolo para la atención de animales en las emergencias. Siempre vemos a los animalitos que quedan por ahí en derrumbes, en deslizamientos. Los animalitos, no se sabe nada qué pasa con los animalitos. A veces los dueños también perecen en estas tragedias y siempre pues queda el animalito ahí a la de Dios, a la deriva. Pues mire, me gusta y vea, resalto la foto de Carlos, tan chévere. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, comprometida con la protección de los animales de compañía silvestres y de producción, avanza en las gestiones para aprobar el protocolo general para la formulación de lineamientos de atención para los animales en situación de emergencia. El documento define la hoja de ruta, las entidades responsables y describe las acciones de respuesta para el rescate, la atención médica y garantizar el suministro de agua, alimento y albergues para todas las especies afectadas por los eventos relacionados con los fenómenos naturales y los desafíos del cambio climático. El protocolo, que fue construido bajo liderazgo de la unidad y en articulación con 23 entidades, entre ellas el DAPRE, el DNP, los Ministerios de Ambiente, Agricultura, ASOCARS, entidades operativas, respuesta a emergencias, entre otras, fue radicado ante la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación el 26 de marzo del 2024. El documento, que está pendiente de aprobación, se ha venido construyendo a través de mesas técnicas desde la Subdirección de Manejo de Desastres desde noviembre del año pasado. La actual dirección de la entidad, encabezada por Carlos Carrillo, ratifica su compromiso con este protocolo y en los próximos días citará al Comité Nacional
para el Manejo de Desastres, instancia encargada de aprobar el documento. Además de impulsar el protocolo, la nueva dirección acompaña decididamente la agenda legislativa para establecer un marco legal que permita dotar de capacidades a las entidades responsables del bienestar animal de nuestro amado y añorado, extrañado país. Excelente noticia, y vuelvo con la imagen de Carlos. tan lindo el perrito. Bien. Y lo último, ahora sí, lo último ya para irnos. Gustavo Petro tiene visita oficial a Suecia y a Suiza. Esta semana, entre el 12 y el 16, el papel activo de Colombia a nivel global en temas de paz será el eje central de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Suecia y de su participación en la Conferencia para la Paz en Ucrania. En Suiza, agendas que se desarrollarán entre el 12 y el 16 de junio próximos. Entonces, Gustavo Petro, invitado a esa conferencia, y Colombia pues también otra vez sigue, ¿no?, en ese papel importante, en ese empoderamiento, en búsqueda de la paz, y Colombia como país activo en todo esto. Muy bien nuestro país, hasta en eso también está cambiando, y muchas personas todavía dicen que Colombia no está cambiando. Pues bueno, entonces así dejamos este contenido. Les deseo de antemano un feliz fin de semana, pásenla bien, pásenla rico, pásenla sabroso. Nosotros aquí ya estamos sudando la gota gorda. Llegó el verano, aunque dicen que este fin de semana bajan un poco las temperaturas, pero yo no he sentido bajo por ningún lado. Eso aquí ya estamos, con 30 y pico de grados de temperatura, creo que estamos marcando hoy. Hoy estaremos por los 30, y eso que es que iban a bajar. Entonces nos vemos en un próximo contenido. Abrazotes ancestrales de la distancia. Como siempre, millones y millones de gracias para todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Feliz fin de semana, feliz resto de sábado, y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao.